Dispongamos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra actitud y estemos muy acá, ¿no? Estemos muy en este lugar de encuentro con el Señor para venir a rendirle tributo de adoración. Es bueno que nosotros comprendamos que este día Dios lo dispuso para Él, ¿cierto? Él dice, trabajaréis 6 días y el séptimo día lo guardarás a mí. No estamos hablando de cumplir con la ley ni nada de eso, pero estamos entendiendo que ese es el día de disponernos para Él, de darle a Él, para venir a agradecerle, para venir a disfrutar de su presencia. Y uno a veces piensa, este día es para mí, lo necesito, cuánto necesito este día para que Dios me hable, para que Dios me ministre, y está bien porque en estos días nosotros nos conectamos con el Señor, pero la idea es que nosotros le demos a Él, y la idea es que podamos estar 2 horitas sentados aquí, muy pensando en Él. Entonces vamos a darle gracias a Él, porque después de una semana, como cada uno la haya tenido, de carreras o no, estamos aquí por Él y para Él. ¿Está bien? Entonces vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por este tiempo que tú nos permites, Señor, acercarnos a tu presencia con toda libertad. Por la obra que Jesucristo hizo en nuestras vidas, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Porque con tu obra preciosa y maravillosa, Señor, tú lo que hiciste fue romper ese velo que separaba al ser humano de la presencia del Padre. Y al romperse ese velo, tú has sido ese camino que nos conduce, esa entrada al Padre. Por eso, gracias, Señor Jesús. Gracias por que podemos presentarnos delante de tu altar hoy para adorarte, para darte gracias, para decirte, Señor, que definitivamente si algo hemos comprendido es que sin ti nada podemos hacer, que te necesitamos, que tú eres todo para nosotros y que te agradecemos, Señor, aún por las circunstancias no tan cómodas o agradables que experimentamos, pero si es tu voluntad, dad gracias en todo eso haremos, Señor. Porque la verdadera actitud de un creyente, de un cristiano, es rendirse a ti. Y nos rendimos a ti porque podemos confiar, porque sabemos delante del Dios que estamos, en el que podemos confiar, en el que nos ama profundamente. Por eso la decisión diaria de nuestras vidas es esa. Y vamos a cantarle al Señor y vamos a decirle precisamente, a ti me rindo, Señor, sabiendo que en mejores manos no puedo estar. Vamos a cantarle al Señor. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame
de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. Rendirse, qué palabra que para muchas personas retumba en sus oídos. Porque rendirse implica aceptación, implica morir a uno, implica aceptar las cosas que son difíciles para uno de aceptar, de soltar, de hacer. El gran problema del hombre, el gran problema de la humanidad, rendirse al Señor. Pero también nosotros como hijos suyos, tú, hijo o hija de Dios, pregúntate en tu interior y háblalo con el Señor y decir, ¿cuánto me cuesta a mí poderte decir, me rindo, Señor? Menguo mi ser para que tú crezcas. Me entrego total y confiadamente porque sé en manos de quién estoy. Ora allí al Señor, cierra tus ojos y habla con Él. Y pregúntate. Y habla con Él y dile, ¿cuánto me cuesta, Señor? A veces como que no me gusta como la gente te responde, Señor, la humanidad, como la gente la veo desobediente, testaruda, ciegos. Pero también nos preguntamos, ¿y nosotros?
Y a veces nosotros peleamos y peleamos contigo por tu voluntad, Señor. Pero eso no debe ser así porque sabemos en manos de quién estamos. Por eso cada día nuestra meta debe ser conocerte cada día más, porque entre más te conozco, más fácilmente me puedo rendir y me puedo soltar a ti, porque tú eres una fuente confiable para poderse rendir, para poder menguar. Y esa es nuestra tarea diaria. Nosotros como discípulos de Cristo, Él es nuestro primer y mayor modelo. Él se rendía totalmente a la voluntad del Padre. Y eso nos enseñó. Por eso, bendito Señor, cómo no adorar y exaltar tu nombre. Tu nombre que es sobre todo nombre, tu nombre precioso. A eso venimos en esta mañana, Señor. A adorar y a exaltar tu nombre. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo. Ay, exalta al que es digno de recibir toda gloria, toda honra sea a ti. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo. El nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos.
levantamos tu nombre. El nombre de Cristo, razón de nuestras vidas y razón de la iglesia. Si Cristo no es la razón de nuestras vidas y de nuestra iglesia, en vano estamos haciendo, en vano estamos trabajando. Gracias, Señor, por llevarnos a toda tu verdad. Gracias, Señor, y permite que cada uno de nosotros caminemos y andemos en tu verdad y seamos testimonio para muchos. Así como Juan, el anciano, escribía de Gallo, la tercera carta de Juan. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andabas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Esos hijos espirituales, esos miembros de la congregación que no solamente conocen la verdad, sino que andan en la verdad de la palabra, la verdad que es yelmo para nuestras vidas, la verdad que es el conocimiento de Dios, Cristo que es la verdad. Y no solamente conocerlo y andar es la razón suficiente, sino que también eso será de testimonio para muchos. Para muchos, no solamente creyentes y hermanos, sino también para las personas que saben que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos cada día a tener esa relación contigo para derrumbar todos los argumentos que a diario se viven presentando en nuestras vidas. En esa lucha de querer hacer lo bueno y no hacerlo. En ese día a día de estar luchando contra tus designios, contra tu voluntad, contra nuestros entenderes. Ayúdanos, Señor. Pero gracias porque en este tiempo hemos venido recordando y profundizando todo ese equipamiento que tú nos has hecho, Señor. Esa armadura espiritual que para nosotros se convierte en esa protección para estar firmes contra las acechanzas, contra la batalla espiritual que vivimos a diario. Y cada una de esos elementos constituyen lo que es tu palabra y tu ser mismo, Señor Jesucristo. Pero como también nosotros, al haber rendido nuestra vida a ti y convertirnos en tus hijos, Señor, podemos estar firmes, calzarnos en ti, Señor Jesucristo. Y es calzarnos con esa confianza de saber que somos tus hijos. Y que con esa posición que tenemos, vamos a poder derribar muros. Por eso vamos a cantarle al Señor en esta mañana, vamos a batallar en alabanza, en adoración. La alabanza tiene poder, no solamente porque estamos adorando el nombre del Señor y reconociéndolo, sino porque espiritualmente cosas suceden cuando los hijos de Dios se paran firmes a batallar y a guerrear. Vamos a hacerlo en esta mañana con esta canción. Cántale al Señor. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Es escudo, la roca mía, es la fuerza.
mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi ando refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él alistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres Señor. Mi libertador. Así es, Padre, tú eres esa fuerza para poder lanzar, tener la fuerza para lanzar la flecha, empezar el arco. Señor, tú eres la fuerza de nuestras vidas para sostenernos, es tu palabra, Señor. Tú eres el que es nuestro escudo, eres nuestra fortaleza, nuestra roca. Tú eres todo para nosotros, Señor. Por eso esta vida que vivimos en ti es sobrenatural. Porque en esas luchas y batallas diarias, Señor, nosotros estamos débiles muchas veces. Pero cuando nos revestimos de ti, cuando nos acordamos de quiénes somos, de nuestra posición en ti, de nuestra identidad en ti, Señor, podemos estar firmes y batallar contra nuestros argumentos, nuestra mente, nuestras emociones que dictaminan nuestras acciones, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra y tu conocimiento el que cada día nos entregue más elementos de tu verdad para desarrollar esa fe que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas la fuerza de nuestro interior y el que nos dé la dirección y el que hoy batallamos en el nombre de Jesús, por todas las personas que nosotros queremos que te conozcan. Cierre sus ojos allí y piense cuántas personas usted ha venido orando y viene orando y orando y orando y ve todos esos argumentos que a diario le dan. O tal vez argumentos suyos. Yo no le voy a poder hablar de Cristo, yo no voy a poder compartir. Pero hijo de Dios, hija de Dios, recuerda cómo fuiste tú para que estés firme, batallando por las personas y sean derribados todos esos argumentos que se levantan en contra de Dios, para que puedan llegar a conocerlo, para que puedan vivir para Él, porque ese fue el fin cuando Dios creó a la humanidad. Por eso en esta batalla no estamos solos, tú no estás solo, no estás sola. El Señor, el Dios de los ejércitos, batalla contigo, va delante de ti como poderoso gigante. No creas que la batalla la vas a ganar tú solo o que estás solo luchando. El Dios de los ejércitos está contigo. Por eso lo declaramos con esta canción en esta mañana. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor?
los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, tu brazo de poder gobernarás. Desde los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, sí, grande y temible Rey. El dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza en poder. Eres el todopoderoso, eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre. De los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernará. Sí, desde los ejércitos, sí, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y me levantaré con tu fuerza en poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos los siglos. Digo conmigo, eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos. Sí, eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre por todos. Vamos a hacer una declaración sobre nuestras vidas. Yo quiero que tú digas: Señor Jesús, tú eres el Todopoderoso, tú eres temible en batalla, y toda opresión de las tinieblas es quebrada por el poder del nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús. Aleluya. Eres el Todopoderoso.
Cuando el Señor dio la orden a Faraón de dejar ir a su pueblo de una esclavitud de más de 400 años, el pueblo de Israel salió. Porque Dios, el Todopoderoso, dio la orden. Y Egipto en la Biblia representa esclavitud. Y cuando el Señor dijo, deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta, el faraón se opuso. Pero el Señor dijo, libres son. Y eso pasó en tu vida y en mi vida. Éramos esclavos, pero un día el Señor nos hizo libres y libres para siempre, por la sangre de Jesucristo. Entiende esto, hijo de Dios, hija de Dios. Esa es tu posición, no de esclavo, sino de libre. No lo olvides, no olvides quién eres en Él. Y envístete de poder y compórtate como un hijo o una hija de Dios. Refleja al Padre que tienes. Y después de que salieron a andar por el desierto, por decisión propia de desobediencia del pueblo, 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Pero el Dios no solamente poderoso, sino fiel, los alimentó, les dio la provisión. 40 años. Con un alimento que nunca antes había aparecido, maná que bajó del cielo. Y ese maná en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan que descendió del cielo, el alimento que descendió del cielo para ti y para mí. Hijo, hija de Dios, entendamos lo que dice la verdad. No solamente de memoria o de manera intelectual, entiende lo que dice la verdad. Por eso dale gracias al Señor, porque Él ha sido tu provisión en este tiempo. Porque Él ha sido tu provisión toda tu vida. Porque todas las cosas que vienen a tu mano las ha puesto Él. Hoy te damos tantas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hemos tenido, nos ha alcanzado y a veces nos ha sobrado. Y hemos además podido compartir con otros de lo que tú nos das, Señor. Muchas gracias, porque tu fidelidad, Señor, se demuestra a diario con nosotros en nuestras finanzas, en las finanzas de las personas, Señor. Y con eso también nosotros podemos apoyar tu obra, para que se pueda extender el evangelio, para que más personas puedan llegar al conocimiento tuyo y más personas puedan ser formadas como tus discípulos, porque finalmente ese fue el llamamiento. Gracias te damos, Señor, y queremos continuar orando en esta mañana con Ricardo. Hola familia, buenos días. ¿Se escuchan bien? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Bueno, amén. Buenos días, saludos a todos. Bueno, oremos entonces, sigamos clamando al Señor para que Él provea, para que Él haga crecer nuestros negocios, que haga crecer que nos aumente las posibilidades en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos. Así que bueno, oremos unidos, ¿ok? Señor amado, gracias Padre, gracias una vez más por permitirnos el privilegio de venir a ti, Señor. Gracias porque antes de tu sacrificio, Señor, esto no podíamos hacerlo. Ahora podemos venir a ti, Señor, directamente, clamarte personalmente, clamarte como tu cuerpo, Señor. Y tú nos dices en tu palabra, Padre, que cuando oramos, nos juntamos más de una persona, más de dos personas, tú escuchas, Señor. Padre, venimos a ti en primer lugar agradecidos porque sabemos que todo lo que pasa, Señor, está bajo tu control, bajo tu soberanía. Tú tienes el control de todo. Y todo lo que pueda pasar, lo bueno o malo, existe un propósito y tú tienes control sobre ello. Tú lo permites, Padre. Señor, te pedimos puntualmente, Señor, por nuestros negocios, por nuestros trabajos,
por nuestras empresas, por nuestros emprendimientos, Señor. Te pedimos también en primer lugar, Padre, para que tú toques el corazón de todos los gobernantes, Señor, de este país, del mundo, Señor. Sabemos que estamos en momentos críticos, momentos difíciles, Señor, donde se está exponiendo, Padre, el resultado del pecado, de la maldad, de la perversión, de todos aquellos sentimientos y aquellos pecados, Señor, que tú claramente nos dicen que no estás bien. Pero, Padre, ayúdanos a nosotros, siendo hijos tuyos, poder mantenernos enfocados, Señor, enfocados en ti, enfocados en sabiendo que tú tienes el control de todo, que no depende de nosotros, aunque nosotros debemos enfocarnos en hacer lo correcto, en seguirte, honrarte, y tú tienes el control para poder bendecirnos, Señor. Aumenta nuestra fe para realmente creerlo. A veces manifestamos que creemos, Señor, pero en nuestros corazones dudamos, Padre, y nos desenfocamos. Nos enfocamos en criticar, en quejarnos, en excusarnos, en culpar a cualquier cosa, sabiendo que tenemos que hacer cosas nosotros, Señor, si nos sinceramos a nosotros mismos. Ayúdanos una vez más a hacer lo correcto. Ayúdanos como cuerpo tuyo, como iglesia, Padre, que estemos unidos, que cada cual de nosotros, Señor, se preocupe por nuestro hermano, por el prójimo. Empecemos por ahí, Padre. Sabemos que tú vas a honrar a quien te honra, Padre. Te pedimos que una vez más, Señor, que nos mantengas atados a ti, Señor, de una manera consciente, de una manera gozosa, Padre, reconociéndote, que nuestras acciones, que nuestros hechos demuestren lo que realmente somos por dentro, Padre. Si somos conscientes y sabemos que de alguna u otra manera te fallamos, Padre, pon en nosotros el deseo, el sentir, la madurez espiritual, Señor, como hijos tuyos, para querer hacer lo correcto, independientemente de que lo veamos inmediatamente como algo conveniente o no. Nosotros debemos actuar según lo correcto, no según lo conveniente. Padre, confiamos en ti. Estamos, Señor, sabiendo y conscientes que aunque los tiempos decaigan, como es probable, porque tú nos lo has dicho muy claramente en la palabra, que esto es, posiblemente hayan comenzado los dolores de parto, como tú lo dices en la palabra. Ayúdanos a mantenernos fuertes, Señor, firmes en ti, sabiendo que tú no nos abandonas, Padre. Provee, Señor, también provee de salud para cada uno de nosotros, Padre, que nos falte la salud, sabiendo que tú, si nosotros estamos bien de salud, podemos hacer lo que nos corresponde. Gracias, Padre, gracias por permitirnos, Señor, por permitirme orar en nombre de tu cuerpo, de tu iglesia amada, Señor, confiando y sabiendo y teniendo la certeza, Padre, de que tú vas a orar y que tú no nos vas a abandonar. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Ricardo. Bueno, buen día para todos los que se han venido uniendo. Vamos a ir a nuestro espacio de anuncios. Bueno, nuestros cumpleañeros, el último, el cumpleaños que nos queda es el 30, el de Ana María Tornati. Ana María, estaremos ese día saludándote, como hemos hecho con las personas que han cumplido en este tiempo. Nuestro anuncio siguiente es el ayuno. Lunes y viernes de 11 a 12, ya lo saben, hemos estado aquí por ahora sosteniendo y manteniendo este horario. Nos estamos comunicando para interceder por la iglesia, por cada persona en particular y por las necesidades, y también pues por la nación y bueno, todo lo que es necesario. El último anuncio que tenemos es el siguiente. Noticias de último momento, hay buenas nuevas. Vamos a celebrar el 20 de diciembre, como todos, como hicimos el año pasado, bueno, así no elaborado dadas las circunstancias, pero vamos a tener una celebración a las 18 horas. Celebración de Navidad, celebración de recordación, lo que significa este tiempo, este recordatorio de la natividad de ¿quién? De Jesucristo, el que nos otorgó libertad.
para que estén pendientes, preparados, para que compartan con sus familiares, con sus amigos. Todo este año lo declaramos el año agradable del Señor. Y nos disponíamos a decir para compartir las buenas nuevas. El Espíritu del Señor me ha ungido, decía Jesús, para llevar las buenas nuevas de salvación, para traer a libertad a los cautivos, para poner en libertad a los presos y para anunciar el año agradable del Señor. Y este año vamos a terminar así. Así es que es la oportunidad para que tú invites a las personas, a los familiares, a los amigos a que se conecten, a que estén conectados, a que puedan estar ese día escuchando esas buenas noticias, esas buenas nuevas que tanto necesitamos en este tiempo. ¿Está bien? Entonces, prográmate, ese día vamos a estar todos a las 18 horas argentinas, domingo 20, y lo vamos a hacer en conjunto con Senfol Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces, prográmate desde ya, invita desde ya, y bueno, el Señor es el que está mucho más interesado en que lo conozcamos y la gente que tú quieres lo conozca. El Señor está más interesado, así es que, bueno, vamos a la obra y vamos a la tarea, ¿está bien? Entonces les vamos a estar compartiendo esta placa y otros anuncios durante estos días. Vamos entonces a la palabra. Le damos paso a Luis Alberto. Luis. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buen día, buenos días a todos. Bueno, confiamos desde acá de que estos 30 y tantos grados nos estén tratando muy bien. Como nos lo recordaba hace un rato Eduardo, esto es un buen tiempo y sin duda alguna el Señor nos premia, nos bendice con esta variedad climática siempre tan favorable para nuestros intereses, para los intereses del ser humano. Pues bien, retomemos nuestro estudio. La temática que venimos abordando durante este mes de noviembre es la armadura de Dios. Entonces, por favor, vayámonos a Efesios 6. Hemos estado hablando de los componentes de la armadura en Efesios 6. Estuvimos hablando, vamos a echar una repasadita. Estuvimos hablando entonces de fortalecernos. Estuvimos hablando de la importancia de estar preparados, ¿no es cierto? Como pieza fundamental para podernos convertir en unos verdaderos soldados de Cristo, ¿cierto? Soldados preparados, soldados listos para toda buena obra. Y allí leíamos los versículos 10 al 13, ¿no es cierto? Luego estuvimos revisando la semana anterior
el hecho de mantenernos firmes, ¿cierto? Ceñidos con el cinturón de la verdad. Y protegidos por la coraza de justicia. Pues bien, hoy vamos a estar revisando esta parte tan importante que son los pies del soldado. Y para comenzar yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué consideras que es lo más importante? ¿La protección de los pies o la actitud del soldado? Es importante que pienses en eso ahora. A lo largo de la historia hemos conocido como seres humanos muchos casos en los cuales efectivamente nos han demostrado los hechos que efectivamente no necesariamente unos buenos calzados, un buen calzado garantiza buenos resultados. Y tenemos la disyuntiva de la que hablábamos 2 semanas atrás, acerca de los caminos a tomar. Porque tú y yo, como seres humanos, siempre vamos a tener la disyuntiva de las diferentes alternativas, de las opciones que como seres humanos tenemos allí. Porque siempre vamos a tener como esa doble posibilidad, ¿cierto? Esa dualidad en materia de decisiones pequeñas y grandes que nos lleva en un momento determinado a decidir cada día. Cada vez que tú te despiertas, cada vez que yo me despierto en ese instante, y así lo mencionábamos, comenzamos a tomar decisiones de inmediato. Decisiones para bien o para mal, decisiones que nos llevan al camino del Señor, o decisiones que consciente o inconscientemente nos llevan al camino de la competencia del Señor. Entonces, es por eso que como soldados ahora tenemos que prepararnos, ¿cierto? Prepararnos para estar listos para este combate. Aquí en el versículo 15 podemos leer: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje ¿de qué? De la paz. Y claramente en el 16 no podía ser más claro el Señor cuando dice: además de todo esto, en otra versión dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En eso vamos a estar conversando este ratito, y para ello, para contextualizarnos, en el sentido de que siempre tenemos esa posibilidad de refugiarnos en una buena protección, incluso de nuestros pies. Nuestros pies son los que nos conducen al camino, a esa dualidad, a esa posibilidad. Allí son nuestros pies. Pero entonces aquí viene una segunda pregunta. ¿Qué parte de nuestro ser conduce a nuestros pies a ese camino, a esa dualidad, a esas opciones que están allí siempre? ¿Acaso no será nuestra mente? ¿Acaso no será nuestra alma? ¿No es cierto? ¿Qué tan preparada está nuestra alma para eso? ¿Qué tan preparados están nuestros pies? Porque fíjese que toda la protección que siempre un soldado ha tenido de sus pies ha resultado clave, porque forma parte de una de las debilidades más importantes en el rigor, en el fragor de la batalla. Si tus pies están desprotegidos, sin duda alguna va a haber allí una fisura que el enemigo va a poder echar mano en un momento determinado, porque se encuentran las posibilidades de hacernos retroceder, de llevarnos al suelo. Y una vez estemos allí
complicar nuestra vida, complicar nuestro día a día. Definitivamente no ha sido un tiempo, no ha sido el mejor tiempo para avanzar en los propósitos que nos habíamos planteado a comienzo de año. Tal vez para esta época estábamos realizando en el 2019 los planes 2020. Y tan pronto estaba culminando el primer trimestre, nos encontramos con que todo el plan se fue por la borda. El Señor cambió los planes, permitió que eso finalmente se diera. Y a lo largo de los últimos meses venimos haciendo mes tras mes, a veces quincena tras quincena, un ajuste de nuestro caminar. Ese caminar que había estado planteado en un plan, pero que ahora definitivamente el Señor decidió cambiar por completo. Y no necesariamente que estemos provistos de un calzado excelente, de unos pies protegidos, de menos fisuras, no necesariamente nos conduce eso a la batalla. ¿Qué pasa con la actitud? Hoy vamos a conocer el caso de un hombre. Este hombre africano, y este hombre, Abebe Bikila, le demostró a la humanidad, finalizando unos Juegos Olímpicos en 1960, que lo más importante para vencer en una batalla no necesariamente era un buen calzado. Vamos a revisar entonces un poco ese testimonio para ponernos en contexto de lo que queremos revisar hoy. Para ponernos en contexto de cómo solemos poner nuestra confianza en algunas cosas y de pronto cosas equivocadas. Cosas que habíamos planeado, que nos brindaban cierta garantía, de pronto se echan por la borda. De pronto cambia un año como este y todo es como si no hubieran existido planes. Pero para nosotros efectivamente no se dieron esos planes, pero para el Señor los planes siempre estuvieron allí. Planes para acercarnos en familia, planes para llevarnos al límite, a tal punto de que tuviésemos necesidad de echar mano de esos recursos que ni siquiera nosotros mismos en un momento determinado sabíamos que allí estaban disponibles y que eran definitivamente los que se requerían para fortalecernos como soldado en este tiempo, para comprobarnos que no eran nuestros recursos, para comprobarnos que eran sus recursos, para comprobarnos que era su potencia, su poder, su amor, y que nuestra capacidad para ser triunfadores no necesariamente estaba siendo adecuadamente visualizado cuando comenzábamos este periodo. Este hombre africano nació bajo una familia supremamente pobre, bajo unas condiciones que no son las óptimas, las adecuadas para un atleta, para un vencedor. Pero tal y como se dieron las cosas, más de uno resultó definitivamente sorprendido con esos resultados. Vamos un instante a ver algunos minutos, unos 2 o 3 minutos como antecedentes de esta historia de este hombre. Hijo de un pastor del altiplano etíope, Abebe Bikila ingresó a la Guardia Imperial de su país para ayudar a mantener a su familia. Allí lo descubrieron para el atletismo y muy pronto destacó. Calificó de última hora a los Juegos de Roma en 1960,
donde compitió en el único maratón totalmente nocturno en la historia olímpica. Bikila corrió descalzo. No lo hizo para hacer una declaración política, sino porque los tenis que le dieron no le quedaban bien y él había realizado casi todo su entrenamiento sin zapatos. Otra versión dice que el entrenador escandinavo del equipo etíope lo decidió porque así Bikila era más rápido. El recorrido era espectacular, por la vía Apia hasta desembocar en el arco de Constantino. Precisamente de ese arco habían salido, 25 años atrás, los soldados italianos dispuestos a la conquista de Abisinia en el alucinado intento de Mussolini por reconstruir el Imperio Romano. Abisinia, hoy Etiopía. La estrategia de Bikila fue mantenerse en punta y despegarse en la última parte del recorrido, cosa que hizo con facilidad. Su llegada triunfal, que significó la primera medalla olímpica de oro para un país africano, fue un momento destinado a permanecer. Descalzo, el atleta de la nación paupérrima y hasta hace poco colonizada, ganaba la carrera de maratón en la capital del país que quiso volver a ser imperio y no lo fue. La victoria romana significó para Bikila el ascenso a sargento y un anillo de diamantes. A cambio, el Negus Haile Selassie se quedó con la medalla histórica. Pero Etiopía no era un país tranquilo. Bikila, como parte de la Guardia Imperial, fue involucrado en un fallido intento de golpe de Estado, en el que no tuvo parte activa. Junto con los otros conjurados, fue condenado a morir en la horca, pero el emperador amnistió al héroe nacional y lo reincorporó a fila. Los demás no corrieron la misma suerte. El espigado atleta esperaba volver a la carga un ciclo olímpico después, en Tokio. 6 semanas antes de los Juegos, durante un entrenamiento, Bikila se dobló del dolor. Era apendicitis y fue operado de urgencia. Apenas terminó su convalecencia, partió a Japón y se presentó en la línea de salida, ahora con sus zapatos bien puestos. Misma táctica, idéntico resultado. Fue el primer hombre en defender con éxito su título en el maratón olímpico. De premio, el emperador lo volvió a ascender y le regaló un bocho, y la historia olímpica lo encumbra entre sus mayores glorias. Iba por la tercera medalla en México, pero en el kilómetro 17, a la altura del Sanatorio Español, cuando va en el grupo puntero, siente que las rodillas ya no dan más de sí. Apesadumbrado, se retira de la competencia que... Sin duda alguna, este hombre condujo a la historia del atletismo, a la historia del ser humano, a comprobar muchas cosas en ese momento. La mayoría de sus oponentes lo miraban con desprecio, lo miraban con desdén. Él durante su infancia, debido precisamente a estas restricciones, que se parecen un poco a las restricciones que ahora mismo tenemos, se veía obligado a recorrer largos trayectos, hasta de 40 kilómetros, para, digámoslo así, proveer para su hogar, porque pues él era uno de los varones ahí claves en el sustento. De tal suerte que, curiosamente, estas circunstancias, no sé si te parecen un poco las circunstancias que estamos viviendo ahora, le fortalecieron a tal punto que él mantenía un paso tan fuerte ya en algún momento de su juventud temprana que ningún animal le resistía el paso. Por lo tanto, él podía llevar alimento a su casa. Vamos a estar revisando ahora unos pasajes que se compenetran perfectamente con esto que queremos. En esta situación que genera tanta resiliencia en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y que de alguna manera nos habla de qué es lo más importante cuando de correr y vencer se trata. Por favor, vamos a revisar Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes
los pies, reitero, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Sin duda alguna. Son las mismas buenas nuevas que usted y yo tenemos, estamos llamados a traer a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro grupo de trabajo, a nuestro grupo de influencia en general. Esto se parece demasiado a lo que está consignado en el Salmo 1. Por favor, vayamos allá en este momento. ¿Qué dice el Salmo 1? Versículo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Ese es el camino precisamente del que estamos hablando. Ese camino del cual tenemos la opción todos los días, desde el despertar hasta el finalizar. Usted y yo siempre tenemos esa opción de ir por ese camino que de alguna manera nos facilita, nos brinda esa oportunidad de seguir el consejo de los malvados, de seguir el camino de los pecadores. Y es precisamente es el gran reto que usted y yo tenemos, porque es precisamente apartarnos, ¿no?, de esa causa común de los que se burlan de Dios, los que precisamente en esas decisiones pequeñas y grandes nos llevan a acercarnos o a alejarnos del Señor cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y mire lo que dice ahí en el versículo 2. Sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Así es. Así es. Es eso lo que precisamente el Señor está esperando de usted. Está esperando que ocurra en este trayecto en donde se puede decir que en un principio estábamos a pie descalzo cuando comenzó todo este proceso. Estábamos a pie descalzo en marzo, en algunos países antes, pero en los nuestros, entre marzo y abril, tal vez estábamos a pie descalzo, y sobre todo a pie descalzo, no preparados necesariamente. Pero ¿qué ha pasado en estos meses, desde ese momento hasta ahora? ¿Qué ha pasado con la planta de tus pies? ¿No ha cambiado acaso la manera de pensar y de asumir este periodo difícil? Tal vez de los más complejos que hayamos tenido, por lo menos en cuanto a la transversalidad que esto representa para la humanidad. Soy muy consciente de todas las situaciones complejas que ha tenido que experimentar la nación argentina. Aún no sabemos qué va a ocurrir más adelante, pero en esos temas sociales y políticos. Pero sin duda alguna este hecho nos demuestra que definitivamente no estábamos preparados para esta carrera. Pero ya nuestros pies no son lo mismo. Pero ya nuestro nivel de resiliencia no es la misma. Pero ya nuestra capacidad de convivencia no es la misma. ¿Y qué nos dice Mateo 5 al respecto? En ese mismo sentido. Vamos por favor a revisarle específicamente los versículos 10 y 11 de Mateo 5. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Sí? Este ha sido un periodo complejo, como de persecución. Como de persecución. ¿Y por qué digo como de persecución? Porque en realidad hemos tenido que salir a resguardarnos. Hemos tenido que ir por unas alternativas que no entendíamos de qué se trataba, que creíamos que era tampoco, por unos pocos días y de pronto la cosa se va alargando. Y yo quisiera que revisáramos una historia. Una historia que usted y yo hemos escuchado, ¿no?, durante mucho tiempo. Es la historia de Jacob, que sin duda alguna nos llevará a la historia de José. Porque fue precisamente en este proceso tan complejo, en esta maratónica jornada, en donde quiero que hoy hagamos énfasis. Hoy vamos a recorrer ese camino. Es entender que el Señor, en principio, nos muestra un panorama. Algunos ven el panorama, otros no necesariamente lo ven. Pero finalmente Dios cumple sus promesas. Finalmente Dios nos lleva por el camino que debe llevarnos. Él atrae nuestra atención, la tuya, la mía. Yo creo que en estos meses ya sin duda alguna hemos logrado, digámoslo así, concentrarnos, enfocarnos en lo que el Señor quería que nos enfocáramos. Tal vez las relaciones, la familia. Vamos a revisar la historia de Jacob. Y para esto vamos a Génesis 35, por favor. Vamos a revisar los primeros 4 versículos. A ver allí qué nos dice, qué le dijo el Señor a Jacob. Y a raíz de esas promesas que Dios le hizo a Jacob, todo lo que sobrevino, lo cual nadie estaba viendo en realidad. No estábamos viendo esto. Dice ahí en el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3, levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? ¿Acaso no se trató de un hecho de obediencia? ¿Qué es lo que ha estado haciendo con tu corazón y con el mío durante este tiempo, de marzo hasta acá? No es obediencia lo que Él espera. Claramente tú y yo, poco a poco, paso a paso, hemos ido pateando hasta que hoy en día ya nuestros pies están un poco curtidos, ¿no es cierto? Ya hay un callo allí que nos ha llevado de alguna manera a fortalecer este hecho cada vez, esta instrucción cada vez más clara de Dios para ti y para mí en el sentido de la obediencia. Y claramente Jacob obedeció. Y no solo obedeció para sí, obedeció para su círculo de influencia. Es decir, obedeció para su familia, para su pueblo, ¿no es cierto? Y él dio la instrucción. Y él no descansó hasta cuando ellos finalmente no mostraron evidencia de que se había hecho lo que se requería,
de que se había hecho lo que el Señor les había pedido que hicieran. ¿Cuántas cosas hasta ahora el Señor nos ha pedido que hagamos? ¿Cuántas cosas hasta ahora el Señor nos ha pedido que dejemos de hacer? Estoy hablando del antes y después de marzo del 2020, que dependen de nuestra obediencia, que dependen de nuestra atención. Y ahora revisemos cuáles fueron las consecuencias de este hecho por parte de Jacob, que finalmente condujo a él y a su pueblo a un lugar diferente. Vamos a revisar del 9 al 12, por favor. Dice, se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. Recordemos que Jacob es sostenido, ¿no? Sostenido por el talón. ¿Recuerda? Cuando salían del vientre de su madre. Sino que tu nombre será Israel, el que lucha con Dios. Ese es el nuevo significado, la nueva connotación que el Señor le dio a él, que el Señor te está dando a ti y a mí ahora. Es una nueva connotación, es una nueva visión, es una nueva perspectiva, lo que ahora nos está enviando a un final de año en donde las expectativas ahora son diferentes en relación con el 2021, también con altos grados de incertidumbre, pero sin duda alguna, ya habiéndonos demostrado durante esos meses que podíamos confiar en Él, que obedecer significaba salir adelante. Y salir adelante bajo estas circunstancias, en donde probablemente algunos de tus amigos ya no están con nosotros. En el caso nuestro, así ha ocurrido. Algunos amigos han fallecido. Algunas circunstancias complejas se han dado. Pero lo hermoso ha sido precisamente que ha sido un tiempo para que la gente se una mucho más. Adentro del hogar y también afuera. Hemos tenido la oportunidad de estar más atentos unos de otros. Hemos tenido la oportunidad de apoyarnos unos a otros. Incluso personas que no conocíamos. Y dice allí, y lo llamó Israel. Y mire lo que dice en el 11. Y aquí quiero que nos concentremos en este momento de manera muy enfática. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Mire que el aquí no nos está diciendo, el Señor no nos está diciendo que nos dividamos. El Señor nos está diciendo que va a restarle a nuestra vida. El Señor nos está diciendo, yo soy el omnipotente, crece y multiplícate. Y sin duda alguna este es un tiempo para crecer. Es un tiempo para multiplicar nuestras opciones, las que teníamos antes de que arrancara todo este proceso complejo. Y mira el 12. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. ¿Cuántas cosas ahora mismo el Señor está preparando para entregarlas a nuestra descendencia, a tu descendencia? ¿Cuántas naciones saldrán de ti y de mí? Ahora el balance que estamos viendo no es el mejor. En cuanto a la colectividad, en cuanto a las cifras que estamos viendo en los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? No está interesado Dios en cada una de las familias, de las personas que formamos parte de su heredad, porque somos coherederos con Cristo. Y nótese que si revisamos más adelante en este mismo capítulo del 23 al 25, vemos allí cómo efectivamente los hijos de Israel fueron 12. Y dentro de esos 12, justamente a raíz desde su esposa Lea,
desde su esposa Raquel. Bueno, tuvimos a Lea, dice allí en el 23, 25 los hijos de Bilha y en el 24 los hijos de Raquel. Su gran amor. ¿Recuerdan? Finalmente él había pagado el precio del amor. Habían sido 7 años que le representaron iniciar el proceso con su hermana mayor, pero finalmente hubo que pagar el precio para el gran amor. Ese precio similar al que el Señor pagó por ti y por mí en realidad. Y lo hizo por amor. Y lo hizo una vez y para siempre. Y dentro de esos hijos de Raquel estaba José y Benjamín. Ellos fueron los menores de ese grupo de 12, del cual se desprendieron finalmente las 12 tribus de Israel. Aquí viene otra pregunta entonces. ¿Dios cumplió su promesa en cuanto a su descendencia? Vayamos sacando conclusiones parciales. Vamos a revisar el caso de José. ¿Qué pasó con José? Entonces, para esto vayamos allí cerca a Génesis 37 y vamos a revisar los primeros versículos que están allí. Y voy a comenzar en el versículo 2 hasta el 5. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, de las que acabamos de hablar, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Claramente José en ese momento era su hijo favorito y se convirtió en algo así como quien le pasaba las noticias, esas buenas nuevas de ese momento para papá. Nótese que Jacob había cometido muchos errores, tantos o más errores como tú y yo hemos cometido hasta ahora en nuestra vida. Y sin embargo, el Señor se había mantenido en esa promesa de abundancia y en esa promesa de multiplicación a raíz de su obediencia. Y dice en el 3, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este pasaje me lleva a mí a recordar parte de las dificultades que hemos tenido dentro de ese caminar, dentro de esas fisuras que podrían estar en nuestro hogar. De pronto esos momentos en los cuales hemos tenido cierto énfasis en el amor hacia ciertas personas, pero específicamente aquí hacia ciertos hijos o a un hijo en particular. Hijos de Dios, hijas de Dios, tengamos cuidado, por favor, les ruego. Porque está de por medio el quebranto del corazón de las personas que están alrededor. Por la misericordia de Dios en nuestro hogar, a pesar de que pasó algo similar, yo siendo, en el caso mío fue al revés, yo siendo el mayor, fui al mayor al que se le dio la especialidad. Y a raíz de eso, entonces, era a mí a quien se le compraban las túnicas de diversos colores y ese tipo de cosas. Gracias a Dios, mi hermana menor nunca tuvo ese enredo en el corazón, por lo menos de manera visible. Si estaba allí, si estuvo allí, iba allí como una procesión invisible, una procesión que ninguno vimos. Pero este no fue el caso de José. Porque podemos leer ahí en el 5, cuando el momento en el que José tuvo un sueño, lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Ya lo aborrecían por esa especialidad que se le notaba, por esas, de pronto esas funciones que le habían asignado o que él se había tomado. No está muy claro allí. Pero que finalmente lo condujeron a que sus hermanos tuvieran un quebranto en el corazón. No era culpa de José que lo amaran a él más que a los demás. Pero sí era culpa de papá, de pronto de ti o de mí. O de pronto si tú aún no eres padre, esas especialidades que a veces les damos a ciertos amigos y de pronto
se quebrantan las demás personas que están allí. Estamos hablando de amor. Estamos hablando de hacer cosas parecidas a las que el Señor nos enseña que hagamos. Nótese que Él no hizo acepción de personas y no hace acepción de personas. Por lo tanto, Él ha venido enseñando que son, y segundo, para cuidar el corazón de esas demás personas. Y allí en 37, seguimos en el versículo 9. Ahí viene una pregunta importante, ¿será que a veces olvidamos las promesas de Dios? Porque mire que se había recibido una promesa. Papá había recibido una promesa. Pero mire lo que pasa acá cuando José les comparte el sueño. Dice, el versículo 9, después tuvo otro sueño. Ahí está, sigue hablando de José. Y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y mire lo que hace papá. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Se imaginan la cara de los hermanos en ese momento escuchándole a este muchachito decir eso? Bueno, ya no era tan muchachito, pero pues en realidad estaba muy joven. Y miren el 11 lo que dice. Sus hermanos le tenían envidia. Pero, mire ese pero su padre meditaba en esto. Ese meditar en esto significa que algo conectó ahí, algo recordó papá, algo recordó de esas promesas que el Señor le había dado tiempo atrás. Y que de alguna manera él no estaba visualizando esto qué significaba para el futuro. Así como los hermanos menos, porque ellos ahorita estaban cegados por las emociones. Esas emociones que ahora mismo tantas personas de pronto están enloqueciendo literalmente, están agrandando esos procesos de ansiedad y depresión y de pronto de decisiones pequeñas y grandes que están conduciendo a donde no deberían estar conduciendo sus vidas en un periodo de crisis como en el que estamos. Claro, papá en este caso específico, él había recibido la promesa. Por lo tanto, él comenzó allí a recordar qué estaría pasando. Y seguramente nosotros nos hacemos preguntas como las que seguramente se estaba haciendo ahí papá. Oiga, ¿será que Dios olvida sus promesas? ¿Será que Dios pierde el control a medida que el tiempo pasa o dentro de ciertos tiempos específicos tan complejos que ni aún nosotros entendemos, habiendo recibido promesas? Bueno, sin duda alguna, eso le ocurrió a papá en ese momento. Mire lo que dice en Génesis 37:36. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Bueno, ya sabemos qué pasó en este lapso de tiempo. Sus hermanos, algunos querían asesinarlo, finalmente un par de ellos intervinieron y optaron por venderlo, ¿recuerda? Y finalmente él llega en manos de estos comerciantes madianitas, llega a Egipto y allí resulta siendo adquirido por Potifar. Y vamos viendo cómo el Señor va hilando cosas que nadie estaba viendo, pero estaban ocurriendo en realidad. Potifar se iría a convertir luego en una piedra angular en ese plan que el Señor tenía. Era un plan de corto, mediano y largo plazo. Es ese mismo plan de corto, mediano y largo plazo que el Señor tiene para ti y para mí en este tiempo de crisis. Buena parte del cual no estamos viendo. Pero el Señor lo tiene allí, completamente tejido, completamente definido. Siempre
pensando en fortalecer nuestro caminar, nuestras fisuras, y finalmente llevándonos a ese proceso que va tallando nuestro carácter. Porque nótese que hablamos de todo lo que ocurre en la construcción de nuestra personalidad, fundamentalmente carácter, con estas cosas que ocurren, cómo nuestro carácter se va permeando, como esa vasija de barro en manos del alfarero, que le va dando talla finalmente. Y la vasija en principio tiene sus confusiones, como tú ya la tenemos, pero claramente el alfarero sabe perfectamente qué está haciendo. Qué fisuras de pronto tenía, qué aspectos había que ajustar y finalmente darle continuidad a ese proceso, siempre pensando en ponernos a la estatura de Cristo. Y ahora vayamos a Génesis 39 para continuar la historia, porque esta historia es muy larga, pero obviamente vamos a concentrarnos en los aspectos que queremos concentrarnos el día de hoy. En el versículo 2 dice que Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. 3. Vio su amo que Jehová estaba con él. Note que otras personas eventualmente ven cosas que ni siquiera nosotros mismos estamos viendo. Ni siquiera las personas que están más cerca de nosotros necesariamente ven. Pero curiosamente aquí su patrón, su jefe, él lo estaba viendo. Él que veía. Dice que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Él estaba allí como administrador. Y todas las empresas, todas las asignaciones, cada cosa que efectivamente en la que se enfocaba José, prosperaba. Y por favor no pasemos por alto el hecho de que cuando hablamos de prosperidad, hablamos de la prosperidad del Señor. Una prosperidad de multiplicación, no de división, no de resta, de suma y de multiplicación. Y mire lo que ocurrió a raíz de esta observación de su jefe, que son precisamente las conclusiones a las cuales deberían sacar las personas que están a nuestro alrededor, a partir de lo que ven en ti y en mí, aún en momentos de crisis. Dice en el 4, hacía yo, José, gracia a sus ojos y lo servía. Porque finalmente eso fue lo que vinimos, a servir, tal y como lo hizo el Señor Jesús. Él no vino que lo sirvieran, ¿recuerda? Él no vino a ser servido, vino a servir. Y dice que lo hizo un mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo. No dice que entregó algunas cosas, entregó todo. Entonces, fíjese que si nos ponemos un poco en los zapatos de José, él era un siervo, habían pagado por él. Y sin embargo su amo estaba poniendo toda su confianza en él a raíz de lo que él observó en usted. ¿Cómo han sido nuestras reacciones en este tiempo? Mes tras mes, día tras día. Claro, se han presentado situaciones muy difíciles, por supuesto, no lo podemos negar, nadie lo puede negar. Pero pensemos un poco cómo han sido nuestras reacciones, dentro de casa y fuera de casa. ¿Cómo han sido ellas? ¿Han sido justas? ¿Han sido inequitativas? ¿Han sido rudas? ¿Han sido desesperadas? ¿Cómo han sido nuestras reacciones? ¿Qué están viendo los demás? Porque tú y yo tenemos nuestro Potifar, todos lo tenemos. El mismo Señor Jesús lo tenía claro que era el Señor quien estaba sobre él. Y él no hacía nada por su cuenta, tal y como él describía que el Espíritu de Dios lo manejaba también. Sino solamente era lo que el Padre pensaba. Era su voluntad la que debía primar allí. Entonces aquí podría caber otra pregunta. Entonces las circunstancias o las injusticias de las personas podrían alterar la voluntad o las promesas de Dios. Vayamos al versículo 19.
Seguimos ahí en el 39. Al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Recuérdese que en versículos antes nos describía la palabra que efectivamente él era un hombre hermoso, ¿no? Bien parecido. Y dice en el 20, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y allí lo mantuvo. Mire quiénes estaban allí en la cárcel. ¿Los presos de quién? Del rey. Allí la cosa se va juntando y su vida va tomando otro camino, pero aún él no lo está viendo. Es posible que en este momento no estemos viendo la luz en el camino, la luz al final del túnel, no la estamos viendo. Probablemente algunos puede que ya la estén viendo y que el Señor ya les haya dado la visión, ¿cierto? Porque de pronto sus decisiones se hayan alineado un poquito más con esa cercanía que nos pide el Señor que tengamos en este tiempo, porque finalmente, como dice en su palabra, si tú y yo estamos más cerca del Señor, Él está completamente cerca nuestro y por lo tanto nos usa. Y nuestra vida va a fruto más fruto. Y mira lo que dice allí en el 21. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Qué coincidencia, ¿eh? Ahora ya no era el favor de Potifar, ahora era el favor del jefe de la cárcel, quien ahora era su nuevo jefe. Y dice que en el 22 que el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y en el 23 no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Estas son las cosas hermosas que nos muestra el Señor cuando finalmente nosotros obedecemos, y ya sea en nuestra propia generación o en la siguiente, comienzan a verse los frutos. Porque Jehová estaba con José, porque Jehová estaba con papá de José, con Jacob, porque Jehová está contigo y conmigo. Por esa razón él lo prosperaba. ¿Coincidencias o diosidencias? Y ahora vayamos al 40, por favor, a Génesis 40. Y ahí dice, en el 1, dice, aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Entonces estas dos personas que servían para el rey, copero y panadero, delinquen y van a dar a la cárcel. Eso dice en el 2. Dice, y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, 3, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Aquí viene todo el tema digámoslo así, del compañerismo, del servicio, de la empatía de él con los presos, con sus compañeros, dentro de los cuales estaban el copero y el panadero. Y luego en el 41, en el capítulo 41 del 1 al 4, podemos leer cómo... bueno, antes de ir allá, hagamos el puente. Claramente ellos dos, José les había dado la interpretación, ¿cierto?, de los sueños, había sido una interpretación correcta, primero al copero, luego el panadero, se cumplieron las cosas tal cual. Y ya habían pasado 2 años, dice ahí en el versículo 1 del 41. Dice, aconteció, pasados 2 años, que el faraón tuvo un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que pacían en el prado. Tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas.
Y aquí es cuando el Señor comienza de alguna manera a mostrarnos cómo sus promesas continúan haciéndose realidad. Recordemos que cuando el copero y el panadero salieron, bueno, ya sabemos qué pasó con el panadero, pero el copero, muy a pesar de lo que le había pedido José que no se olvidara de él, ¿recuerda? Él lo hizo. Pero justo a partir de este sueño de Faraón, él recordó que había alguien que él había conocido en la cárcel y que efectivamente tenía esa habilidad que Dios le había dado. Entonces, vamos al versículo 14, allí mismo en el 41, y dice que el faraón envió a llamar a José. Eso implicó, obviamente, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante Faraón. El faraón dijo a José, dice en el 15, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Esto me parece muy hermoso, porque es importante que tú y yo entendamos que los dones y talentos el Señor nos los ha dado, pero finalmente Él es el que nos los ha dado y Él nos los ha dado con un propósito y Él es el que finalmente da la respuesta propicia a lo que corresponda. Por eso es que le pedimos, por eso es que tocamos la puerta, porque aquel que pide recibe, ¿cierto? Y aquel que de alguna manera toca se le abrirá, dice el Señor. ¿Qué cosas están pendientes para que tú le pidas y para que tú toques la puerta? ¿Qué cosas están pendientes? Es importante que en este tiempo no perdamos de vista todos estos aspectos que son claves finalmente para que ese finalizar el año con gratitud, este ha sido el año agradable del Señor, sea una completa realidad. Pero para eso, este es un tiempo ya de comenzar de alguna manera, a recapitular por qué ha sido un buen año agradable. Para ti, ¿por qué ha sido un buen año agradable? Te diría yo. ¿Ya te hiciste esa pregunta? Aún tenemos cerca de 40 días para responder eso, día tras día, para tener día tras día mayores motivos para estar agradecidos con lo que el Señor ha hecho con tu vida y con la mía, con tu familia y con la mía, este año con todas estas cosas que han acontecido para que tu carácter y el mío mejoren, para que tu cercanía y relación y la mía mejoren con el Señor. Y mire lo que le dijo en el 17 el Señor. Entonces el faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que el río subió en 7 vacas. Gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y otras 7 subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes, en toda fealdad, en toda la de Egipto. 20, las vacas flacas y feas devoraban las 7 primeras vacas gordas, pero aunque las tenían en sus extrañas, no se conocía que hubieran entrado, pues la apariencia de las flacas seguía tan mala como al principio. Entonces me desperté. Y dice en el 22, luego de nuevo en sueños, vi que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas y quemadas por el viento solano crecían después de ellas. 24. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Esto le he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Y dice en el 25, entonces respondió José al faraón. El sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno y el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo al faraón, dice ahí en el 28. Yo no sé qué tipo de sueños hayas tenido o hayamos tenido en este tiempo tú y yo, pero claramente se viene un periodo diferente para el cual también debemos estar preparados.
debemos estar preparados. Debemos ir fortaleciendo ese proceso de preparación como soldado. Debemos ir acopiando todas las herramientas, los recursos que el Señor nos ha venido dando, ¿recuerda? El casco, ¿recuerda? El escudo. ¿Qué pasa con los pies? Nótese algo importante, que hasta ahora hemos venido hablando de armas de defensa. De defensa. Todas estas armas de las que nos ha venido hablando el Señor en estas semanas de noviembre son para protegernos. Estas cosas que han venido ocurriendo en este tiempo, de alguna manera nos han ayudado, sin duda alguna, a fortalecer esos aspectos que de pronto estaban allí un poco débiles en ti y en mí. Y dice en el versículo 30, tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia, 31, no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima. Y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Es muy importante esto último que se menciona aquí, porque normalmente cuando el Señor te está mostrando algo, me está mostrando algo, Él se las ingenia para reiterarlo. A veces lo reitera en la escritura, a veces lo reitera que se echó en un sueño, a veces lo reitera porque de pronto personas cercanas a ti de alguna manera conectan con lo que tú estás pensando o estás soñando. Y es allí cuando el estar cerca de Dios permite, nos da digámoslo así, esa capacidad espiritual de conectar nuestra alma con nuestro espíritu e incluso con nuestras emociones y comenzar a conectar todo eso allí. ¿Qué cosas te está mostrando el Señor en este tiempo que pudiéramos llamar de casi vacas flacas? ¿No nos está preparando acaso para un periodo de crecimiento, de abundancia? ¿Aún qué está faltando? ¿Qué está faltando aún dentro de ese proceso? Y allí en Efesios 6, en el versículo 16 dice, sobre todo además, tomar el escudo de la fe. Y mire cómo él enfatiza allí. Porque él entonces tomó los pies que eran, porque esos pies, para a ti y a mí nos los está fortaleciendo precisamente para, como decía ahí en la parte segunda del versículo 15, con celo proclamar, anunciar, para que habiendo nosotros sido fortalecidos esas fisuras en nuestro caminar, hasta, cuando él habla de nuestro caminar, en este caso sería nuestro caminar hasta antes de la pandemia. Entonces, él ahora nos pretende que tú y yo estemos dispuestos, listos, con un celo allí, un celo divino por él, pero un celo para proclamar, para anunciar estas buenas nuevas. Y obviamente que no lo podemos lograr si no usamos el escudo de la fe que está planteado hoy en el versículo 16. Es necesario el escudo de la fe. Y ahí dice por qué. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Recordemos que estos escudos que se usaban en esta época de los romanos eran escudos que tenían una protección, que tenían varias protecciones. Parte de la protección eran, digámoslo así, una porción gruesa en cuero y una porción metálica. Pero lo importante ahí de la parte de cuero era que servía, por ejemplo, para ellos
en esos, recordemos que dentro de la tecnología que se manejaba en ese momento, se utilizaban flechas, ¿cierto? De guerra, tecnología de guerra, y muchas de esas flechas venían de hecho encendidas. Entonces, parte de la estrategia militar era, oiga, humedezcamos estos escudos, ¿cierto? Y cuando esas flechas venían, eran repelidas fácilmente, porque estaban preparados para eso, porque esa herramienta nueva efectivamente les permitía realizar esas maniobras, que eran claves. Y es precisamente por esa razón que él hace, el Señor, énfasis en este escudo de la fe, del cual ya estuvimos hablando hace 2 semanas, con bastante énfasis. Y estuvimos hablando de Hebreos 11, ¿recuerda? Y quiero que volvamos a Hebreos 11, porque es allí donde está. Vamos a revisar 11:6, por favor. En Hebreos 11:6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe. Uno tiene que, dice que existe y que recompensa a los que le buscan. Miren lo que pasó con José, cuya historia y finalización usted conoce muy bien. Y finalmente fue puesto como segundo del faraón. ¿Recuerda? Nadie como él. Y no lo hizo para que José sacara pecho. No lo hizo para que José se sintiera una persona exitosa, como tanto insiste el mundo en que nosotros hagamos. Lo hizo para servir a otros. Sirvió al pueblo de su jefe, Faraón. Sirvió al pueblo de donde provenía, ¿recuerdan? Y sirvió a tantas otras naciones que ni siquiera conocía. Y todo porque finalmente todo lo que se desprendió a partir de la obediencia de papá, todo lo que se desprendió a partir de la obediencia y de mantenerse en esa línea de hacer lo correcto, de administrar lo correcto y de, a pesar de las circunstancias, mantenerse en esa línea con el Señor. Fue por eso que las cosas salieron como tal para José. Fue de esa manera, o mejor, es de esa manera, como para ti y para mí. Las cosas poco a poco se irán dando, si no se dieron ya para algunos de nosotros, en donde ese año agradable del Señor, sin duda alguna, ha sido una gran bendición, está siendo una gran bendición. Uno de los ejemplos más importantes que hemos visto en este tiempo es cómo hemos rescatado la educación de nuestros hijos, o de pronto el apoyo que nosotros le brindamos a nuestros hermanos en toda esta parte de educación. Porque para nosotros es fácil quejarnos de que de pronto nosotros trabajamos, producimos y estamos muy cansados, y de pronto ¿qué tiempo queda para ayudar en esa labor que es tal vez la más importante en nuestra casa? Apoyar a nuestros hijos en su formación básica, en la estructuración de ese carácter. Jacob cometió errores y de alguna manera José disfrutó, pero al mismo tiempo padeció. De eso se cometió papá. Pero finalmente acomodó Dios todo para bien, porque era esa su promesa. Era eso lo que él había entregado a cambio de la obediencia de Jacob. Y lo recibió José. Y fue un hombre con todas las de la ley, un verdadero hombre, un hombre de verdad. Tal y como tú y yo estamos llamados a convertirnos, hombres y mujeres de verdad, que basados en la fe y queriendo agradarle a Dios, finalmente experimentamos el concepto de la fe. Porque no olvidemos, como dice allí mismo en Hebreos 11:1,
que fe es la certeza en lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Confiemos, hijos, hijas de Dios, confiemos en que estos días que faltan aún para que finalice el año sean suficientes para completar ese proceso en el que el Señor está empeñado de desarrollo de tu carácter y del mío, de unir los cabos que estaban sueltos, de mostrar su gloria por medio de las cosas buenas y no necesariamente algunas que no vemos tan buenas, pero que igual lo son. Démosle gracias al Señor por este día y por este tiempo y por este tema. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Papito Dios. Te damos gracias porque tu palabra es muy clara, Señor, en Efesios 6, cuando nos hablas de esas herramientas que tú nos has entregado, Señor, para que nosotros le demos buen uso. Herramientas que parten del hecho de estar cerca de ti, Señor, para que nuestra mente sea protegida, para que nuestro cuerpo sean protegidos, para que nuestro caminar sea protegido, Señor. Y todo para finalmente estar nosotros en capacidad de hacer a un lado, aún las acechanzas y las flechas y las dificultades, oh Dios, los dardos, Señor, tanta cosa que en este tiempo se nos ha presentado, Dios, para la cual tú nos has venido preparando. Tal y como lo hiciste con José, Señor, tal y como lo hiciste con Jacob, tal y como lo hiciste con este hombre africano del cual estuvimos hablando, Señor. Tú lo preparaste en ese proceso de desarrollo inicial de su vida. Él no estaba viendo, Señor, qué estaba pasando. Él no entendía qué pasaba, Señor. Pero tú lo estabas conduciendo al éxito, Señor. Al éxito tuyo, Padre. No al éxito que ve el mundo. Es ese ser vencedores que tú tienes planteado en tu palabra. Verdaderos vencedores, oh Dios. Gracias porque tú nos brindas la oportunidad en este tiempo de unirnos en familia. Gracias porque nos brindas la oportunidad de aún interceder nosotros activamente, Señor, dentro de la formación de nuestros hijos, para hacer lo que dice en tu palabra, Señor. Para hacer con los hijos de nuestra juventud y mandarlos, enviarlos, Señor, como flechas en manos de guerrero. No como antes, oh Dios, de este proceso de crisis, que finalmente habíamos puesto todo ese proceso tan importante en manos de solamente de nuestros profesores, sino un trabajo en equipo con ellos, oh Dios. Bendecimos a los profesores, oh Dios, así como bendecimos a todos los cuerpos médicos de la salud, los diferentes roles, oh Dios, porque profesores y personas en el área de salud son los héroes, Señor. Gracias porque todo lo que tú nos enseñas con un hombre humilde, oh Dios, y empeñado y concentrado en una actitud hacia ti, Señor, sin distraerse a la izquierda ni a la derecha con lo que otros decían. Se burlaban de lo que no tenía en sus pies, oh Dios. Tantos se burlarán de cosas que aún nosotros no tenemos o de circunstancias complejas que estamos experimentando, Señor. Pero, Señor, sabemos que tú nos estás fortaleciendo y te damos gracias, Papito Dios, y gracias porque de esta manera estás cumpliendo tu promesa, Dios. Gracias porque nos enseñas a obedecer, gracias porque nos enseñas a mantenernos cerca de ti, Señor. Y tú nos vas brindando todo lo que se requiere, Señor, porque tú eres muy claro en tu palabra cuando dices que no es una guerra contra carne y sangre, Señor, sino es una guerra espiritual, oh Dios, pero que de alguna manera nosotros experimentamos en este cuerpo físico, Señor. Y estamos aquí en el mundo, aun cuando no somos del mundo. Te bendecimos, Señor. Permítenos ir hacia este final de año de la mejor manera, Papito Dios. Muéstranos cómo. Y muéstranos a lo que aún no nos has mostrado, Señor. Y te damos gracias por todo lo que ya ha ocurrido hasta ahora, Señor. Permítenos desde ahora hacer una lista pormenorizada de las cosas que han ocurrido, Señor, mediante las cuales tú nos estás demostrando que este sigue siendo el año agradable tuyo, Señor. Bendito tú seas, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos.
Bueno, abramos los micrófonos, por favor, para despedirnos, hijos de Dios. No se vayan sin despedirnos, sin despedirse del otro. Aprovechemos, todavía queda tiempo de este año para hacerlo. Bueno, familia, gracias. Gracias. Muchas Gracias, Luis Alberto. Gracias Gracias por a Que ustedes. estén bien. Gracias. Hasta luego. Leandro, Dios los chao. bendiga. Bendiciones. Muy buena la palabra, Luis. Dios te Rosa bendiga. Marina, hola Bendiciones, Luca. muchas gracias. Saludos a todos. Adiós. Gracias. Feliz tarde, feliz fin de. Igualmente, descansen. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Amén.